la hora. Perdón, es que vimos una entrevista de Coco. Con Coco. Pero cuando dijiste quiero ver una entrevista de Coco, pensé que estabas hablando de una película de Disney que se llama Coco y no de Coco de Okidoki. Coco de Okidoki salió por estos días. Dale, canta para. Ha llegado la hora. Es verdad. Y así comienza Presunto Podcast. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de varias cosas. Cómo una idea de cambio nos lleva a una serie de reformas. Cómo aparece la conversación sobre la reforma laboral. Cómo eso se mueve en el Congreso. Cómo luego termina en la calle, en una marcha y luego en un llamado a una consulta popular. Ha pasado de todo en torno a este tema y eso vamos a hablar hoy. ¿Con quién? Con Andrés Páramo. ¿Qué hubo? Hola, ¿cómo les va? María Paula Martínez. Ha llegado la hora. Turururururu. Y Santiago Ríos. Me pica mucho, me pica. Y mientras más me rasco, más me pica. Gracias. Esa es una referencia que yo no conozco. Sí, estoy declamando una canción de me pica mucho, me pica. Y mientras más me rasco, Me pica. más me pica. Ay. Porque los sábados por la mañana estábamos viendo Okidoki. Y ahora la gente ya no ve Okidoki, sino que escucha Presunto. Exacto. Como han cambiado los Gracias. tiempos. Eso. Y Yo quisiera Ahora- ser Canela, pero Ahora, no. las estrellas infantiles que fuimos estamos tan traumatizadas que nos dedicamos a criticar medios porque es la profesión más linda del mundo. Gracias. amigos, yo soy Sara Trejos y ahora sí, comencemos. Vayan a presunto.co. Ustedes pueden encontrar los capítulos de este podcast si no saben en dónde más encontrarlos. Allí están. También pueden ver quién es nuestro equipo y además vincularse a nuestras comunidades. Tenemos una hermosa comunidad en WhatsApp que cada vez más tiene conversaciones más interesantes. Tenemos nuestra Y comunidad stickers. en Discord. Tenemos stickers. Tenemos además un espacio para donantes enfocado a nuestra presunta escuela que todavía pues sigue teniendo clases. Así que vayan, conéctense, vuélvanse presuntos de corazón, que aquí los recibimos con muchísimo amor. Yo tengo dos cuñas. Cuña No, uno. mentira. Tengo una cuña y un mensaje de nuestro patrocinador, porque estuvimos en el barrio antes de empezar a grabar este episodio y fuimos alimentados acuciosamente por Iván, su dueño, que nos dio unos carrillones de cerdo ¡No! con puré de arracacha. Sufre, mamón. Él nos dio No, yo no alcancé a llegar. El puré de unos arracacha carrillones de con- cerdo con puré de arracacha y cubios Cubios. encurtidos ¡No! en el jugo de la cocción. Sí, estuvo perfecto. Delicioso. Y después nos dio unos gambones encocados del Pacífico, una absoluta ¡Qué putas! locura. Tiene nueva carta el barrio, calle 39, Justo número porque yo no 2111. Y yo creo que dijo como guiñó, dijo, No vino. dijo, estas son de playa, no de páramo. Y tin, tin, guiñó. Páramo y Recuerdo. MP no vienen. Exacto. Era tan, Carrilleras y lindo, camarones. era tan lindo el plato que yo le dije a Santiago, no sé cómo comerme esto, me siento Pero como no, Betty en cómete. Cartagena. Que son como unos Como tratando de ver langostinotes. cómo me iba a comer esos gambones que la verdad me sentí como wow, Sí, miren este a mí lindo me dio plato. pena estar repitiendo esa escena horrible de la sustancia, ¿no? De la película, pero igual me los comí sin ningún tipo de vergüenza y muchas gracias y gracias por la paciencia, Sari, porque horrible. Y la cuña es, si se me permite, tengo las dos últimas funciones de esta mini temporada de Acaba Colombia, el monólogo satírico que yo llevo haciendo ya 3 años y actualizándolo. Ya este es el 4º año, mejor dicho, ya es la temporada del 4º año. Estoy presentándolo en el Quinto Pulgar, que es básicamente la casa de Sillón Estudios, en la calle 74, número 2280, y voy a estar el sábado 22 en la noche a las 9 de la noche y el domingo 23 a las 7 de la noche. Entonces, Plan de últimas fin dos de funciones. semana. Si van, buenísimo. Y Patreons de Presunto en todas las categorías tienen un 20% de descuento en la boleta. Entonces, ¿qué estás esperando? Y ya. Tengo que volver porque yo lo he visto en varios momentos de Acaba Colombia. Momento 1, momento por allá un año después, luego otro año después y sí cambia. Claro, es que... Es que hacer chistes de Vargas Lleras hace 4 años es bien distinto que hacer ahora sobre Petro. Y está que vuelve al monólogo porque no está que vuelve a Ahora que los tiene coscorros. playlist, ahora que tiene... Y ahora que hace Ahora que- videos a varias cámaras Sí. opinando al señor Petro. Que le la cara da- toda torcida. Que le haga viscón a los niños el 31 de... Ay, Ay, Vargas Lleras. Ay, Vargas Lleras. Ah, Si hubiera sido Germancho. presidente Ay, no. Germancho en vez de Ivancho, imaginen Pues, lo que nos perdimos. Fue madre. no, pues francamente. Ha llegado la hora. sigue cantando, sigue para que Rote haga el fade out. Solo me sé eso.
Y cambio de asunto, hoy se celebra en Bogotá y otras ciudades colombianas marchas a favor de dos reformas, una laboral y la otra sanitaria, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, luego de que el presidente del país anunciara un bloqueo institucional en el Congreso. Ante su falta de mayoría en la Cámara Legislativa para aprobarlas, Petro anunció que va a convocar a una consulta popular para que sea el pueblo, dijo, quien decida. Las manifestaciones que fueron convocadas por... El presidente Gustavo Petro enfrentó lo que los medios llamaron un revés político este 18 de marzo de 2025, cuando la Comisión Séptima del Senado archivó su reforma laboral con 8 votos a favor y 6 en contra, argumentando, y lo vamos a charlar aquí como parte del cubrimiento, que básicamente iba a destruir los empleos formales. La conversación sobre formalidad e informalidad creo que es fundamental en esta charla sobre la reforma laboral. Pero a raíz de esta situación y como ya sabiendo lo que se estaba llevando a cabo en la Comisión Séptima, el presidente llamó a una manifestación nacional convocando a centrales sindicales y además declarando un día cívico para los empleados públicos. Y con la de la salud pasó lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es una movida en la que si el Congreso no actúa, el presidente llama lo que también los medios han dicho, sus bases. Ahora le corresponde a este Congreso demostrar si obedece al pueblo como en una democracia, si no le da pena obedecer como servidores públicos y consideran a su pueblo el verdadero comandante que da las órdenes, o lo traiciona, porque cuando lo traicionan le toca al pueblo decidir y llegó el momento de decidir. Por eso la propuesta de la consulta popular me parece fundamental, porque estamos haciendo... Muchas reacciones ha pasado como en esta ola de acontecimientos. Uno, un cubrimiento legislativo, o sea, cómo nos enfrentamos a una reforma, a entender en qué consiste, qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que está mal, que necesita ajustes, cuáles son los debates sociales y políticos que necesitamos los colombianos y que, como dice nuestro editor Rodrigo Rodríguez, es que nosotros les pagamos para que mejoren las cosas, como el debate sobre el cubrimiento del Congreso por un lado, el otro, Petro como personaje de portada, y finalmente un debate sobre campaña y vida electoral constante y ya como hacia la próxima ronda de elecciones. Mucha cosa pasando. Entonces, en este orden en el que lo nombré, quisiera que empezáramos hablando un poquito sobre esta construcción de mundo en el que estamos en un gobierno del cambio. Para lograrlo necesita reformas y que hay unas reformas que se han movido y que han sido aceptadas, hay otras que se han caído, pero en este caso la reforma laboral pues le plantea unos debates al presidente que como siempre, no sé, nos dicen si se necesitan, o sea, no estamos en una posición que diga no se necesita, pero siempre es como sí, pero no así. ¿Cómo ven ustedes esta primera parte frente al cubrimiento de la reforma laboral? Y también lo que siempre hemos pedido en este podcast, que le expliquen a la gente el funcionamiento del Estado. Yo creo que la reforma laboral, al igual que las otras reformas, ha tenido como dos componentes en esa narrativa que tú mencionas. La primera es la narrativa de explicar más o menos bien, me parece que lo han hecho algunos medios y muy bien algunos otros, que en qué consiste la reforma, el conjunto jurídico de cosas que se van a aprobar o no en el Congreso. Y yo creo que eso es una partecita, digamos, muy chiquita al lado de las controversias que hay alrededor de la reforma. Y esa sí tiene dos partes además. Tiene la parte de la batalla en el Congreso y lo que está haciendo el ministro, y el ministro va y el ministro no va. Y entonces, ¿cuál es la batalla y por qué se dio la reforma y por qué otros ministros juiciosos sí lograron sacar las suyas? Esa es una. Y la otra sí es, caen en una narrativa absoluta de esto ni siquiera se necesita. Yo escuchaba hoy a Néstor Morales, bien confundido estaba yo, escuchando a Blue Radio, porque primero ellos tienen ya como una maña muy, yo no sé, eso tiene que ser obviamente una orquestación premeditada, pero yo creo que está jugándoles en contra. Yo hace un buen tiempo no escuchaba Blue Radio, un buen segmento, pero hoy lo escuché y sí se pisan mucho entre ellos, uno no termina de oír la idea de uno y ya el otro está entrando y bueno, Néstor siempre está hablando,
pero se vuelve un poquito molesto como frente a otras opciones de radio. Esto lo digo simplemente como consumidor por si quieren mejorar. Como una cosa de formato. Sí, Sí. si no, pues no mejoren nada. Pero que tú qué estás opinando, Páramo. El caso es que como se sabía, digamos, en la protesta del martes, que es cuando grabamos el episodio. Más que protestas, creo que marchan. ¿no? La marcha, la marcha a favor de la reforma que convocó el gobierno nacional. Ellos entrevistaron a unos líderes indígenas y a mí me sorprendía mucho como la forma en la que se evaluaba la reforma laboral por parte de Néstor Morales, porque es como una cosa absolutamente innecesaria. Entonces, pero él no nos dice por qué, pero sí quiere saber por qué a un indígena sí le parece necesaria la reforma. Entonces, el primero le dijo, ¿ustedes en los resguardos no trabajan en horas extra? Tolima, mi chorrito Pijol Vergel. ¿Usted de qué comunidad indígena es, señor Tique? Cabildo Indígena Las Delicias, Crit Ortega, Tolima. Mi nombre es Cabildo. Carlos Efrey Girón Tique. Carlos Efrén Girón Tique. Señor Tique, ¿y esta reforma laboral cómo los afecta a ustedes? ¿Ustedes ganan horas extras, trabajan dominicales y festivos en el resguardo? No, nosotros no soy resguardo todavía, trabajamos al día, al jornal, a veces laboramos, pero claro que la reforma laboral nos afecta. A los muchachos que están trabajando, laborando. ¿Usted trabaja con nos dan quién, por contratos. ejemplo? Cuénteme Yo su trabajaba con la experiencia. alcaldía de Ortega, Tolima, como operador de maquinaria, y es lamentable ver uno cómo de un pequeño sueldo tiene que pagar la salud, tiene que pagar todo prácticamente, cuando necesitamos que un sueldo digno se dé como en otros países, por ejemplo, que se le pague, que no nos quite. Y le comentó en qué trabajaba, en su cosa pues de ciudadano colombiano. En un trabajo. En un trabajo. Él se sorprendió mucho y ahí empezó a hablarse un poco del tema de los contratos por prestación de servicios. Y yo creo que Néstor empezó a enredarle mucho la pita como, pero ¿usted cree que en su caso particular la reforma le beneficia y tal? Y es como, es esta cuestión de que se está diciendo que la reforma simplemente no sirve. Ahora, yo vi un artículo mucho más completo, digamos, mucho más reposado que del Espectador de hace unos días, en el que evaluaba, creo que ese es uno de los ángulos que me ha parecido más interesante, porque uno ahí puede entender un poco qué es lo que está en juego, más allá del escándalo, y ellos ponían, era como, en qué hay acuerdos y en qué hay desacuerdos frente a la reforma laboral. Entonces, obviamente uno de los desacuerdos más grandes es el costo, ¿no? Como las posiciones, ahí lo nombran como posiciones. Pero había cosas en las que estaban de acuerdo, como por ejemplo, las compañías grandes de estos deliveries, de Didi y de Rappi, tienen que echarse encima los derechos laborales de sus trabajadores y las prestaciones sociales, etcétera. No hay casi debate en eso. Y a mí me parece sorprendente que esos puntos de conciliación, economía para la people, lo decían en un post. Ellas decían, hay unas cosas que incluso podría sacar por decreto, ya que hay tanto consenso, pero eso toca, digamos que eso tiene que tener unos mecanismos para que no se caiga constitucionalmente. A mí me parece un poco provechoso que en este ambiente terrible, en el que están básicamente manoseando lo que llaman derechos laborales, pues haya medios que se den la pela por decir, vean, esto es lo que hay. Y esto podría ser bueno para el país. Claro, como que los grandes medios te enumeran como cuáles son los grandes ejes en los que gira la reforma, a pesar, pues como que sí son 54, 72 artículos y esto lo pasan y lo discuten, etcétera, pero en términos generales hay una conversación sobre el recargo nocturno, que yo siento que también es una manera interesante de ver cómo es que trabaja la gente en este país y cómo se deben pagar esas horas extras. Los recargos dominicales también. En estos recargos dominicales a las personas estaban pagándoseles el 75% de la hora y ahora es el 100%. Tampoco es como que sea una norma que vaya a quebrar a las empresas, simplemente sí están como estos pequeños ajustes a favor del trabajador. Volver, por ejemplo, a los pasantes trabajadores, que creo que eso es algo que también habla mucho de la precarización joven, del trabajo joven y sobre todo de cómo como país estamos entendiendo el SENA, por ejemplo, que también eso creo que trae una buena charla. No estoy diciendo que eso sea bueno para el país, sino que trae una charla interesante para los que quieren entender cómo funciona el trabajo. Y finalmente, pues hablar de cómo cambian los contratos laborales, de término fijo a términos indefinidos. Lo que yo ahí no entiendo es por qué, si esto es tan importante, si es una conversación atrasada de 50 años en el país, el cubrimiento es como, bueno, ya la comisión cerró, no pasó a plenaria, sin darnos cuenta como que esta sí es una conversación que en serio, como ciudadanos estamos necesitando tener. O sea, como de verdad
la reforma laboral es importante. Y creo que con esa misma satisfacción de que gracias a muchos medios que me pudieron explicar estos puntos, algo tan de todos los días que uno todo el tiempo está pensando en el trabajo y en la plata, el trabajo y en la plata, es fundamental que esto sea una agenda nacional y no solo como que se queda sepultada a la primera opción, que creo que ahí necesito más huevos revueltos que me expliquen por qué esto no pasó de ahí. El presidente Gustavo Petro convocó a una nueva marcha. Saldrá parte de la base social que lo ha acompañado y servirá de telonera al hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, si es que nada extraordinario ocurre en esa comisión en las próximas horas. La marcha de hoy también significa el banderazo inicial de una larga campaña para la sucesión del presidente en la izquierda del pacto histórico, que planea tener un candidato este año y en el siguiente medirse en una interpartidista con viejos aliados como los que hay en el Partido Verde o en las disidencias liberales, entre otros. Hoy en la marcha veremos cómo arrancan estas fuerzas y si el presidente tiene todavía la fuerza en la calle para lograr que su mandato sea refrendado en la consulta popular que propone para que por fin las reformas sociales pasen. La semana pasada hablamos de cómo arrancar... Pegado con huevos revueltos, se declaró el día cívico martes y desde por la mañana salieron los sindicatos, salió FECODE, los sindicatos de trabajadores y por supuesto pues muchas personas que apoyan el gobierno, que acudieron al llamado del presidente, entre ellos muchos y muchas funcionarias públicas que tuvieron día cívico, día de no trabajo para poder hacer esto. Hubo también colectivos de artistas, del sector cultural que salieron con batucadas. Bueno, todo esto salió por los noticieros en un cubrimiento muy clásico. No, aquí desde la Plaza Bolívar, como diría Edgar de los huevos revueltos, ya todos con el bloqueador y la sombrilla listos para la marcha de siempre. Bloqueador impermeable, me encanta. Exacto, bloqueador e impermeable. Pero yo resalto... En Bogotá, por lo menos. Exacto, en Bogotá. Ya, bloqueador y un paraguas. Exacto. Yo resalto de esto el cubrimiento que hizo La Silla Vacía, que no es un medio que se caracterice por apoyar al gobierno Petro, al contrario, ¿no? Es por cubrir al poder. Hizo unas muy buenas entrevistas a las personas que salieron a marchar, las puso en su feed en su feed de redes sociales, dándole voz a personas del sindicato del SENA, también del comité ejecutivo de FECODE. Hizo un análisis en vivo de las palabras que dio Gustavo Petro en la plaza, pero más allá de eso, completó como el contexto en las redes sociales con unas infografías muy fáciles de entender sobre la reforma laboral, con 5 puntos. La jornada laboral diurna y nocturna, el recargo, la hora extra trabajada, la edad de jubilación, la tasa de desempleo y la tasa de informalidad. Y lo que hace es comparar a Colombia con la región para darle sentido un poco a qué significa el 58% de tasa de informalidad. Pues somos el tercer país con más informalidad de toda la región. El mejor es Uruguay y tiene la mitad, apenas el 22%. Entonces como que lo pone en perspectiva porque si no me parece siempre que los números caen en el vacío. Pero es que igual es como 58%. La tasa de desempleo es la segunda mayor en todo el continente. México apenas tiene el 2.4 y Colombia el 9.1. Entonces me gustaron mucho, son unas barras, histogramas, all classic, pero son tan fáciles de entender que aunque se haya caído la reforma, pues dan el contexto que yo creo que es periodismo de servicio útil y funcional para entender, sumado frío, estadístico, que compagina muy bien con el testimonio caliente de la calle de lo que está pasando. Creo que las dos reformas, la reforma laboral y la reforma a la salud, pero sobre todo la reforma laboral, es un episodio en el que vuelvo a sorprenderme otra vez de lo muy poco preparados que estamos como conversación pública para tramitar un gobierno distinto a lo que había habido en general. Como yo no he sido jamás un gran defensor de Petro, sin embargo creo que el estamento periodístico y en general el estamento político colombiano estaba muy poco preparado para tramitar una presidencia que tuviera un discurso de izquierda, y lo voy a dejar con esas palabras exactas, que tenga un discurso de izquierda,
simplemente por el hecho de que nosotros duramos mucho tiempo tratando de negar la existencia de una ideología. Y creo que parte de lo que nosotros estamos viendo, tanto en los silencios como en lo que se está hablando en realidad, y el papel de las distintas entidades que terminan influyendo en el entorno de comunicación y de información que nosotros recibimos, vienen precisamente de la llegada o la instalación de una faceta ideológica del discurso que antes aparentemente no era necesaria, ¿no? Como que antes era más fácil acudir a asuntos, pues a tropos como están incendiando el país o el vandalismo o es que quieren instalar el socialismo del siglo XXI, ese tipo de cosas que todavía se están utilizando. Y más allá de la narrativa sobre el intríngulis político en donde se dice que Petro iba a soltar la alianza, entonces iba a marchar, yo creo que es como el encuentro de muchos pastorcitos mentirosos con muchos lobos, ¿no? Porque por un lado el gobierno Petro llevaba declarando que cada cosa era el golpe blando, y por otro lado la prensa iba declarando que Petro estaba soltando la alianza, ¿no? Como todavía la gente sigue añorando a los ministros de centro que alguna vez fueron, que estuvieron ahí, ¿no? Como Alejandro Gaviria, y entonces a Ocampo, y entonces estaba María Cecilia López, y entonces, independientemente de lo que yo opine sobre eso, ¿no? Como este cuento de que cada persona que sale del gobierno era un tecnócrata, y al mismo tiempo Petro cada cosa o cada bloqueo que le salía, entonces es que esto es un golpe blando. Entonces yo siento que era como cuando en Rock al Parque piden que se abra una brecha en el foso del Pogo para que se encuentren a toda velocidad. Llevaban tomando impulso un montón de tiempo y creo que la única diferencia que tiene este momento con esos otros es que ahora, por la celeridad y por lo que se supone que es el deber de los gobiernos o la responsabilidad de los gobiernos elegidos, no el mandato popular, sino simplemente la responsabilidad de quien gobierna, que es proponer un modelo para guiar un discurso, una ideología, un punto de enunciación, un enfoque pues para las cosas que se hacen. Sí. Me parece que es el momento correcto para declarar esa ruptura, por fin, ¿no? Como por fin, 2 años y medio después, creo que se puede decir que esta ruptura ya era hora, ¿no?, de tenerla, sea cual sea el resultado, pero esa narrativa venía cocinándose desde hace tanto tiempo que yo creo que ya se pasó, como esa cocción se pasó. Y el problema es que no seguimos sin tener herramientas para evaluar qué implicaciones tiene tan solo la reforma, ¿no? Como estamos en un punto en el que todavía no sabemos la reforma a la salud en qué consiste porque seguimos metidos en una pelotera discursiva sobre el papel de las EPS. Entonces estamos en la guerra de cifras en la que llevamos 2 años y medio sobre si pagan o no pagan, si la unidad de pago por usuario es suficiente lo que debería estar dando el gobierno, si el gobierno está aniquilando el sistema de salud. Ya pasamos por las bodegas, por los premios presuntos, ya estigmatizaron a gente que no tenía por qué ser estigmatizada en medio de una pelea de bodegas, porque francamente todo el mundo está en una bodega ahora, ¿no?, incluyéndonos. Pues que y en esas, la reforma a la salud sigue sin surtir ningún tipo de resultado en términos de aprendizaje. Creo que no aprendimos nada. Y la laboral, que es un poco más sencilla, creo que era el punto focal de las marchas de hoy, martes 18. Es decir, la posibilidad de ponernos ahí sí a dialogar sobre una cosa que es muy sencilla. Yo recuerdo cuando se presentó la primera reforma laboral en 2023, yo entrevisté a un par de economistas acerca de ella y la respuesta también me dejaba insatisfecho porque yo decía, bueno, esta reforma laboral ¿es buena o es mala? Entonces me decían, pues es que no soluciona problemas como el empleo. Yo decía, bueno, pero ¿será que querían hacer una reforma que solucionara el empleo? Entonces, ¿a quién beneficia esto? Y me parece que la conversación siempre es insuficiente, pero viéndolo en perspectiva, o sea, seguimos sin estar preparados para tener una discusión política seria. Y esto se ve, y yo, lo que termina como de ponerme el mapa de frente es la editorial que publica Vorágine en su cuenta de Instagram. Sale José Guarnizo, su director, hablando sobre cómo Fenalco publicó en los periódicos un aviso felicitando a los 8 congresistas. De página entera. Ajá, de página entera, que hundieron la reforma laboral y un poco felicitándose por eso.
Fenalco pagó avisos de página entera en periódicos de papel para felicitar a los 8 congresistas que hundieron la reforma laboral. Y claro que tienen motivos para celebrar porque Fenalco es ante todo un centro de lobistas. A la reforma se le podía criticar, debatir, ajustar. De hecho, de eso debía tratarse la discusión. Pero la mejor reforma para los trabajadores e incluso para el Estado mismo no será nunca la que dicte Fenalco. No podemos ser tan ingenuos. Basta ver el papel que ha jugado este gremio en la historia política reciente del país. Y esto hay que sacarlo de la disputa entre gobierno y oposición, de ese enfrentamiento en blanco y negro que no nos está permitiendo ver los detalles y que ha llevado a un montón de opinadores a plantear tesis amañadas y contravidentes, por no decir tonterías. Hay que saber desde qué lugar actúa Fenalco, al menos eso, y luego si quieren volvemos a un debate serio sobre la reforma. En 1994 Fenalco firmó junto a otros... Y eso me recuerda a la entrevista que tuvo Bruce McMaster con María Jimena Duzán hace casi 2 años, en donde Bruce McMaster seguía diciendo que el empresariado era un cuerpo apolítico, ¿no? En el editorial de Vorágine dicen muy claramente pues, que nosotros no tenemos leyes de transparencias para el lobby, que por lo tanto es muy difícil saber cuál es no solamente el punto de enunciación de Fenalco, que todo el mundo predecía que obviamente iba a ser en contra de la reforma laboral, sino también qué tan involucrados están, ¿no? Qué tanto lobby tienen puesto, qué tan parados están en el Capitolio manipulando o bueno, presionando las decisiones de los congresistas que muchas veces son pues, propiedad de quienes les pagan la campaña, ¿no? Y eso sería importante saberlo. Entonces no tenemos una democracia lo suficientemente transparente, pero ahí está Fenalco, ¿no? Sí. El cuerpo político haciendo celebraciones sobre las reformas y de ahí en adelante me parece que todo termina siendo más claro y es como estamos o no estamos dispuestos a discutir, ¿no? La portada de hoy martes del Espectador era precisamente hablando sobre lo que para ellos es una apuesta de campaña electoral anclada en la consulta, mientras que para El Tiempo es un cuadrito en la esquina izquierda de abajo, ¿no? Sí. Con la foto de los deportados desde Estados Unidos a las cárceles de Bukele, las alertas por ataques con drones a las fuerzas militares y de verdad dice, el gobierno lidera hoy las marchas por sus reformas. Pues no estamos preparados para una conversación política que tenga en cuenta la ideología. Como llevamos tanto tiempo despreciando la ideología, cuando por fin existe una ideología contraria a esa ideología que siempre se hablaba, que era la ideología de derecha, ¿no? Uh-huh. Más o menos de derecha, pero de derecha. Pues llega el reto de decir, ok, es que hay gente que piensa que esto de verdad debería ser así, ¿no? Y de nuevo es muestra de qué tan entretejidos están los hilos del poder con los hilos de la comunicación, al menos en los medios como empresas, porque el hecho de que ellos dieran eso como una programación por defecto dice muchísimo sobre quiénes realmente están moviendo los hilos de eso que se dice. Y de ahí en adelante me parece que lo triste es que no se puede confiar en un discurso, ¿no? Como termina uno dándole la razón ahí sí a tanta bodega como de, pucha, esto de verdad es muy difícil confiar en nada, como no sabemos en qué terreno está y desde el gobierno tampoco están dando herramientas para leer las posibilidades, simplemente se pone en un discurso de ¿usted le gustan los empleados o no? No se sabe cuáles, no se sabe cómo, no se sabe cuánto, no se sabe en qué términos y ahí es donde yo creo que está la discusión real que está siendo desaprovechada. Hay una cosa que quería mencionar de lo que estaba diciendo Santiago y es como este tema de contexto con el tema de las reformas laborales y es básicamente desde 1991 con el cambio de la Constitución ya se estaba hablando de la necesidad de hacer un estatuto del trabajo, que esto es la hora que nos ha expedido. Y pues como viviendo el cambio más progresista de nuestra historia, que es esa Constitución, y ya se están pidiendo esas cosas y siguen pasando esos lobbies donde se siguen bloqueando esas cosas en el Congreso e incluso desde 1990 no sabemos cómo ocurren esas decisiones y cómo se influencian a los congresistas. Me parece que es una línea de investigación impresionante, pero de nuevo, tantos años y tan difícil. Y otra cosa que rescato de lo que dice Santiago, hablar de la reforma laboral en relación al contexto implica también entender qué está pasando con la reforma pensional y si es verdad que la Corte Constitucional la va a tumbar por un error de trámite cuando por fin fue una de las reformas que se aprobó y que al final hubo un consenso sobre que sí era importante lo que se llevó a cabo con esa reforma y luego ver cómo la laboral no sale. Es como que uno sí puede sentir el no avance o la toma de decisiones con el que luego se moviliza gente a las calles. Entonces, con eso quisiera habláramos un poquito del tema de la marcha, porque siento que esa convocatoria pues, fue fundamental para el cubrimiento de algunos medios y para el otro no.
A mí me parece muy interesante lo que pasó con La Silla Vacía y la revista Semana, porque son dos narrativas opuestas. La revista Semana, contra todo pronóstico, dice que Petro gana sí o sí. La frase es que él gana con cara y con sello, mientras que La Silla Vacía lo plantea más desde la derrota, con un titular contundente que dice: se arriesga a una paliza electoral. Ambos artículos son bien interesantes porque marcan preguntas, escenarios posibles, contexto, qué ha pasado en consultas anteriores, cuál es el panorama de la bancada, las votaciones que van a empezar a buscar, qué tantos tienen a favor, el papel que puede jugar Benedetti, etcétera, etcétera. Para mí en la revista Semana es tal vez una de las pruebas del movimiento editorial de la dirección. Ya no está Vicky ahí y es un reportaje mucho menos polarizante, si se quiere. Si bien la portada dice consulta populista, adentro no solamente hay un reportaje, sino una entrevista que realmente hacen la tarea periodística, tienen distintas fuentes, tienen exministros hablando, personas de distintos gremios, economistas, lo cual marca para mí una diferencia de cómo venían cubriendo este tipo de asuntos. No aparece como incendian a la ciudad, paro, no sé qué, ¿no? Ya no se puede volver a la casa, se demoraron mucho, o no sé, o una foto de Petro con llamas atrás, ¿no? Estas cosas las vimos. Sí. Ya no están, ¿no? Sí. Ya no están. Voy a Entonces, usar un viquismo. Y esa es la diferencia entre tener un periodista al a un mando. periodista candidato. Oh, ton, ton. No, ya no hay llamas. Un paréntesis sobre Semana, que por supuesto no todo es bueno. Dice en el artículo: en el caso de Petro, el otro es poderoso, opresor, rico, fascista. Un discurso fácil que polariza. Dice la revista de A diferencia de ingeniero nuestro- versus a guerrillero. diferencia de nosotros. En El Espectador me encantó el título, Probando. Como el espectador De la jugando, exacto, el espectador jugando a las portadas que le atinan a esos juegos del lenguaje. Entonces, probando, como la señal de la radio. Y en la nota editorial creo que hace un resumen que dice así: lo que está pasando en Colombia, dice, es un eufemismo para resumir un gobierno con deseos de intervenir en política durante la época electoral. Unos congresistas que se atrincheraron en la oposición irracional a todo lo que venga a la Casa de Nariño, y un país obligado a paralizarse literalmente por las incapacidades de sus líderes políticos. ¡Tontón! Wow. Sí, no, el editorial es el de hoy, ¿no? El de hoy martes. Martes, sí. Así es. Yo vi una cosa interesante dentro de todo esto, porque es que dio para qué hablar, es decir, de aquí se desató un montón de cosas. Primero, vamos a hablar mucho de la consulta, lo dice Juanita León en su yo les llamo editoriales, creo que a la Silla Vacía no le gusta que yo les diga así, pero sí lo son un poco, digamos, en su análisis / editorial. Yo creo que ella tiene toda la razón, porque ella misma pone a La Silla Vacía como ejemplo. Aquí estamos nosotros hablando de consulta, mientras podríamos estar hablando de tal y tal y tal y tal. O sea, como que se vuelve un tema en el que Petro sí nuevamente coge la sartén por el mango, así hablen mal de él. Ujú. Yo me sorprendí de una entrevista, además que eso, claro, eso abre una posibilidad, y es ¿en qué estamos? Es decir, ¿la consulta qué es? ¿La consulta es acaso una de esas cosas que hacía Hugo Chávez? Yo creo que la gente se pregunta. Yo creo que esa es como una pregunta que se hace la gente en la calle debido al cubrimiento que ha habido, sobre todo ya no tanto mediático, sino de opinión, como ¿será que la consulta es la entrada de Colombia al socialismo del siglo XXI y nos vamos a volver Venezuela en 15 días por la consulta? Porque Petro va a consultar ahí ¿qué? Que se puede reelegir 100 veces, 100.000 veces. La revista Semana, de nuevo, para reivindicarla un poco como hizo María Paula ahorita, y yo no la voy a reivindicar un poco, sino la voy a reivindicar totalmente, una entrevista que hizo la editora general Cristina Castro al ex magistrado y ex presidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda. Pues le piden que explique qué es una consulta popular, o digamos, o más bien qué es la consulta popular en el contexto en el que se hace, ¿sí? ¿Por qué? Él responde: porque permite una movilización política temprana. ¿Existe bloqueo institucional en Colombia, como dice Petro? Él dice jurídicamente existe separación de poderes y el presidente no ha sido bloqueado porque le han aprobado reformas importantes. Un gobierno puede en cualquier momento, lo dice también el entrevistado, un gobierno puede en cualquier momento acudir a estos mecanismos.
pero tiene que respetar los controles establecidos. Le piden que haga un poquito de pedagogía jurídica sobre cuál es la diferencia entre una consulta popular, un referendo y un plebiscito. La hace. En últimas, la consulta popular es una pregunta que hace un gobernante sobre un tema de interés general y se distingue de las otras dos por tales y tales razones. O sea, digamos como que esto aterriza un poquito qué es lo que es y lo que está en juego. La silla vacía en el artículo también lo hace con otros expertos en derecho constitucional que se van como también por sus teorías, pero sí dejan muy claro, pues tiene que ser una pregunta de índole general, no puede crear normas, por ejemplo, sino puede ser de ahora en adelante en Colombia va a tener jornada laboral todo el mundo y entonces las empresas se van a quebrar, no puede tener un tono tendencioso tampoco, es decir, es como una explicación grande de qué es lo que realmente está en juego. Y claro, cuando lo jurídico queda sorteado, queda el análisis político, que a mí también me parece interesante, que es como esto entonces se va a volver un mecanismo electoral, que es lo que el espectador se pregunta, ¿no? Que creo que eso es por cortico. Creo que eso es un punto de encuentro. A pesar de las distintas perspectivas, varios de los reportajes coinciden en que hay una instrumentalización de lo laboral para empezar una campaña electoral. Porque dice Semana, si una de las preguntas es, ¿está usted de acuerdo con que el recargo nocturno sea remunerado a partir de las 6 p.m. y no de las 9? ¿Quién va a responder no? ¿Quién podría responder que no? Mucha gente estaría de acuerdo a este tipo de cosas laborales, pues que dan seguridad laboral, y eso puede ser un instrumento que se utiliza más como campaña. Que son esos puntos de acuerdo de los que hablaban ahorita, que se pueden pasar por decreto. Sí. Y que siento que a veces cuando no está tan claro si es que estamos en contra de toda una reforma o en contra de algunos puntos de cambios políticos, pues la gente va a las calles pues con una idea en la cabeza sobre qué es lo que están defendiendo, pero no necesariamente consultando medios que les estén explicando cuáles son las razones por las que salieron a marchar, que es mucho de lo que siempre decíamos, por ejemplo, de las marchas de derecha, que eran marchas donde habían unas posturas ideológicas, como decía Santiago al comienzo del capítulo, muy claras, pero con poca información sobre los acuerdos a los que ya se habían llegado políticamente. Ahí los medios juegan un papel muy importante en ese balance de decirte lo que no pasó en esta reforma, como la perspectiva más colectiva, como la perspectiva más cercana a los sindicatos, que eso es un debate gigantesco que además nos lleva a otro tema de este gobierno, que es la paz total. Eso es una cosa gigante. Acá es el tema individual, el tema de la gente que está empleada, y lo que decía Santiago no necesariamente es una conversación sobre la informalidad, es una conversación sobre una formalidad más decente, pero al mismo tiempo te trae un montón de datos muy complejos a la hora de evaluar cuál es ese balance en ese ecosistema para la gente que está asistiendo a estas marchas, que me parece súper importante también, como lo estaba planteando María Paula. Pues es que todos, todas y todos somos trabajadores, es decir, bien o mal, ¿no? En peores o mejores circunstancias, el asunto sobre estadísticas o no termina siendo irrelevante de cara al llamado a jugarse ideológicamente. Yo creo que lo que es muy interesante y muy retador de todo esto es que a gente que había hecho todo lo posible por no jugársela en favor o en contra de políticas específicas o de caballitos de batalla específicos de las ideologías, acaba de entrar en la dinámica de la lucha de clases, y en esa dinámica cambian muchos asuntos sobre la información, y creo que la reforma laboral como un foco de protesta en el cual además quieren anclar la reforma a la salud, que me parece que va a ser un problema, pues termina siendo una conversación muy distinta. Es decir, es importante saber si los medios están a favor o no de derechos laborales, ¿no? Porque los derechos laborales son el detonante de una serie de cambios sociales a lo largo de la historia que son pues cruciales. Es decir, es la dinámica industrial por excelencia. La protesta en favor de derechos laborales es lo único que ha, de hecho, garantizado que se respeten algunos derechos laborales que en Colombia muchas veces nos hemos sabido pasar por la faja con las distintas contrarreformas laborales, ¿no? Este es un país de contrarreformas. Nosotros tuvimos todo tipo de contrarreformas agrarias antes de tener un atisbo de reforma agraria, muchas de esas contrarreformas además armadas. Nosotros tuvimos contrarreformas laborales durante mucho tiempo. El gobierno Uribe fue una sola contrarreforma laboral, fue una contrarreforma laboral que hizo predominar el contrato por prestación de servicios en las instituciones estatales, cambió dinámicas que después hicieron más complicado, por ejemplo, hacer televisión, ¿no? Como parte del rollo que hubo con Canal Capital en el periodo de gobierno pasado, fue un problema sobre
política contractual porque no se puede contratar a un camarógrafo al que se le necesita tener listo los 7 días de la semana, no se lo puede contratar los 12 meses del año y es muy difícil. Entonces, bueno, pues es decir, hay una serie de dinámicas que vienen de la precarización laboral y ahora que está la posibilidad de hacer una reforma laboral, pues creo que eso simplifica la pregunta. Todo lo demás va a quedar, ¿no?, metido en eso y creo que ahora sí está el momento de jugársela y me parece que en mucho tiempo no se había visto hasta qué punto, porque es que esto es lucha de clases 1.0. muy simple, es 1.0. Sí, sí, ¿Usted sí. está con los jefes o está con los trabajadores? Y ahí vamos viendo. Entonces ahí viene. Y en esas pues yo estoy jugado, marica, yo estoy con los trabajadores. Me cuesta muchísimo pensar en la reforma a la salud, pensar cómo van a anclar, ¿no?, ese lastre pesado de esa conversación muy difícil, muy técnica, de muchísimos matices, a una pregunta tan simple, porque es que ni siquiera la consulta popular termina siendo el tema central. Creo que por eso tal vez Semana dice es que este man gana o no gana porque sí, gana porque no, porque finalmente gana un pedazo del discurso, pero el problema es que siempre es una apuesta cuando usted se lo endosa a un apellido, porque el problema es, o sea, el estallido social del 2021, el mismo Petro en 2021 decía que no era de él, y todo el mundo dijo que sí, y cuando finalmente Petro ganó la presidencia, Petro también trató de desmarcarse hasta que tuvo que sacar a la gente a marchar a la calle, a gente que estaba agotada, apaleada, mamada, decirles que esto que se había contado una y otra vez como un resultado, ¿no?, como un triunfo del movimiento social del 2021, que no era el único ni era el principal, tenía que mandar otra vez a la gente a salir a la calle a marchar, ¿no? Entonces en ese desgaste la relación política con las calles también fue difícil y tenemos varios episodios sobre eso en este podcast. Ahora que la pregunta está tan simplificada y ahora que los medios de comunicación tienen que jugársela, al menos por dejar claro cuáles son sus posiciones frente a la relación patrón-trabajador, pues entramos de verdad en una dinámica que ya ni siquiera, o sea, que incluso jala ideológicamente el discurso y creo que ahí, eso me recuerda un episodio de Huevos Revueltos con Política en donde hablaban sobre el primer Consejo de Ministros, desastroso, en donde el periodista que cubre a Petro le dice a Tatiana, es que Petro siempre ha dicho que Colombia favorece a los audaces, o sea que en Colombia paga mucho ser audaz y creo que un poco lo que estamos viendo es un patrón de eso, ¿no? Como la decisión de jalonar para que todo el mundo tenga que tomar una posición es la razón por la cual Petro le gana a Fajardo, ¿no? Es la razón por la cual Petro manda a Fajardo al lado de Rodolfo, bien o mal, a través de muchísima violencia en redes, a través de muchísima agresividad, pero lo manda para allá y esta es una jugada en la que todo el mundo va a tener que un poco declararse a favor o en contra y ahí es donde nosotros vamos viendo y creo que el resultado, viendo la marcha, ¿no?, y los números de esta vez versus los números de veces pasadas, empieza a notarse qué es lo que ellos ven como un triunfo, pero eso no garantiza un triunfo tampoco en las urnas, o sea, todos los análisis en ese sentido son proféticos, no son especulación. Pero yo sí creo que es importante esto que mencionas en relación a la campaña electoral, porque como mencionaron María Paula y Páramo hace un minuto, esto sí es instrumentalizar la gente para una agenda. Y incluso fue parte del cubrimiento de los medios decir, la izquierda arranca su campaña al 26 con la marcha de Petro, que es el titular de los Huevos Revueltos que estamos citando, y no son los únicos. O sea, sí hay mucha gente diciendo, ahora sí arranca la campaña, cuál es el camino de quién o qué, cómo se están alineando. Y como ciudadana me parece tan frustrante que algo tan importante como el tema del trabajo finalmente signifique simplemente una herramienta para posicionar nombres que están empezando una ronda nacional de izquierda a derecha, de centro, lo que quieran, para posicionar de nuevo como gente que quiere ser presidente. Y yo digo, qué frustrante también para un periodista tener que cubrir algo como de alta relevancia en relación a una conversación sobre unos acuerdos políticos, simplemente para ver quién está buscando más votantes. Yo creo que Colombia tiene una larga tradición en ser un país presidencialista. Esto de que la campaña ya arrancó, tiene una larga tradición, es un país presidencialista. Creo que, lo hemos dicho en este podcast varias veces, las campañas políticas empiezan el 8 de agosto, básicamente, cuando el presidente ya está ejerciendo. Es una tendencia, sí, pero se ha exponencializado al 100%. Yo creo que desde el Consejo de Ministros televisado, desde ahí ya mucha gente en el espectro de la opinión está diciendo que arrancó la campaña y que no sé qué, y con ya no es la crisis más grande de la historia, sino es arrancó la campaña. Me parece que ese es el nuevo lema de la oposición un poco.
Sí me parece que los medios se han pillado, pues que obviamente dentro de los análisis políticos cabe decir que hay un elemento de querer medirse para el 26. En el de la silla vacía dicen, pues Petro va a hacerse contar, y hacerse contar en votos es jodido en una consulta popular en la que, por ejemplo, como dice el expresidente de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda, no puede haber incentivos para los votos, ¿sí? Como los sí hay en la presidencia, sí hay en los otros, que es como queremos bajar el abstencionismo. Entonces, si usted es empleado público o lo que sea, a uno le ponen un sello y uno puede hacerlo valer. Yo no me acuerdo por qué, eso tiene unos beneficios, digamos. Pero en la abstención es también Una respuesta. una respuesta contundente. Claro. No, y un tema ahí con la marcha es que como esto está, de nuevo, la gran palabra, instrumentalizado, pues otros alcaldes usando el recurso del día cívico y demás, también empiezan a dar una respuesta sobre esta gran pregunta de cuál es la posición sobre los trabajadores que tiene cada una de las organizaciones que rodean este estado. Es que para allá yo iba, o sea, es decir, a mí me parece positivo que vean esto y que hagan estos cubrimientos y entonces que digan que va a haber o sea, que esto va a ser como un mecanismo para que Petro se mida y para que otros candidatos del pacto histórico armen sus listas, pero me parece que los medios no están viendo la campaña de los alcaldes. Esa sí no la están viendo tan clarita como pues sí se ve evidente. Claro, pero ese es un gran punto que va a lo primero que usted decía, como ellos son técnicos, entonces la visita a Galán dándole la mano a un estudiante, porque es que hoy sí estudian los colegios del distrito. Eso es re técnico, eso no es ningún símbolo político, no. Eso es cero populismo, eso no es populista de nada, no. claro. Todos los servicios van a ser prestados y le hacían un chiste, la única oposición que tiene Galán, que es básicamente unos tuiteros de Twitter, excepto el del agua, ese no, sí, ese sí. Alcalde, ¿el del agua va a ser prestado el servicio o ese sí? No, como usted está diciendo que van a ser prestados todos los servicios. Y ya, fin, ningún medio ¿Cubrimiento universal o solo inundación? Exacto, o encharcamiento. Encharcamiento. Ningún medio se pregunta por esto de los alcaldes, o casi ninguno, como Galán, ¿qué es lo que está haciendo? No, ni idea, no. Chévere, Galán, putas. El editorial del Espectador sí se lo pregunta y dice, la Casa de Nariño puede intervenir en política, pero los alcaldes no. Sí, bien. ¿Sí? Que está bien. Y en redes hicieron mucho guiño al eco que tuvo Galán en los medios, sobre todo locales, por garantizar normalidad, oponerse, ir a chequear que los profesores del distrito sí estuvieran trabajando, tomarse foto con los estudiantes, ¿no? Que es tratar de voltear un reflector a sí mismo cuando la noticia está en lo que está pasando en las calles. Al final, también lo dice El Espectador, estigmatizar el día cívico no es correcto. Porque Claro. Es válido. es válido. Aunque los motivos detrás de su convocatoria puedan ser cuestionables. De acuerdo, sí. Sí, muy agudo ese editorial, la verdad, estaba buenísimo. Hay un asunto también con la instrumentalización que es relativo, y es que volvemos al asunto, porque claro, a mí también me frustra que las iniciativas sociales, pero es que este es un país presidencialista, y es la primera vez que tenemos un presidente que activamente quiere la reforma laboral, y de nuevo, yo jamás he sido petrista, como yo, de izquierda sí, petrista no, y así como muchas veces se ha atacado a Petro, me parece que esta es una jugada, no me parece la jugada más sagaz, ni me parece que es un genio del maquiavelismo, sino me parece que era el movimiento obvio, porque listo, está siendo instrumentalizado. Pero, ¿y si consigue la reforma laboral? O sea, o si lo intenta hasta el final, o si tratando de sacar la reforma laboral, o si utilizando la reforma laboral como una excusa pone otro presidente o presidenta que quiera la reforma laboral. Si consiguen los números para volver a tener 4 años más de política de izquierda que va a volver a presentar una reforma laboral al Congreso, ¿no es mejor la instrumentalización en favor de la reforma en pro de los derechos laborales que la no instrumentalización a riesgo de perder completamente el mango de la sartén? Porque, de nuevo, no es necesariamente lo que a mí me parece ideal, pero me parece que si existe una batalla por la cual vale la pena matarse, es esa. La reforma a la salud, no. La reforma pensional, sobre todo con los artículos añadidos y las omisiones y etcétera, no tanto. Y es más difícil de explicar. Pero la reforma pensional, bien, ok. La ley del recaudo, el subsidio a los combustibles fósiles, muy interesante, muy impopular, ¿no? Me parece era lo que tocaba hacer. En cambio, la reforma laboral es exactamente esa jugada y claro,
Me parece que lo único que es justo en ese sentido es que todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? Todo el mundo está en participación en política, lo cual tendría que hacernos preguntar una vez más, porque en el plebiscito 2016 se hizo esa pregunta y después en 2018 nos hicimos toda esa pregunta y después en 2020 nos hicimos toda esa pregunta y es quién sí y quién no debería participar en política, ¿no? Entonces ha habido una serie de debates y yo creo que uno tiene que con mucho tino y con mucho cuidado seleccionar quién sí y quién no. A mí me sigue pareciendo, después de una fiscalía de Francisco Barbosa, que la Fiscalía General no debería participar en política, pero parece que es inevitable, ¿no? En cambio, me parece que cada vez es más evidente que el papel político de las Cortes, tanto la Corte Suprema de la Justicia como el Consejo Superior de la Judicatura, como el Consejo de Estado, como la Corte Constitucional, como la JEP, hace parte fundamental del debate público y tiene que encontrársele una manera que no sea simplemente la prohibición, porque la prohibición realmente termina siendo es una omisión de algo que igual pasa. Y la reglamentación según la cual el Ejecutivo no puede participar en política, pues es mentira, porque el Ejecutivo siempre participa en política, incluso en contra de sí mismo, porque el autosabotaje que supuso el plebiscito por el proceso de paz de 2016 es un autosabotaje gestado completamente desde las ganas que tenía, para utilizar las palabras que utilizan también ahora, el presidente de medirse. Y midiéndose le dio una agencia tan grande a su oposición que terminamos con Iván Duque de presidente. Jueputa, ¿no? Terminamos con Iván Duque de presidente porque a Santos le dieron ganas de medirse y necesitaba un mecanismo que le permitiera hacer un bypass a las intenciones de las FARC de hacer una asamblea constituyente y al mismo tiempo ganar una victoria política en nombre de lo que a él le parecía completamente obvio. Entonces volvemos a lo mismo. A mí me parece que esta es la pregunta más simple para hacer. ¿Quiere o no quiere derechos laborales en Colombia? Derechos justos. ¿Quiere una...? No, entonces yo pienso que sí. Yo pienso que si una empresa no tiene plata para pagarle bien a sus empleados, no debería ser una empresa. Y una empresa solamente debería pagar los empleados que puede pagar bien, pero es una discusión muchísimo más larga. La pregunta, no es tan fácil. Claro, la pregunta sobre el sí o el no, ¿no? Es la que termina simplificando toda esa discusión y es el momento en el que la urgencia de las calles lanza o no una campaña. Puede suponer una victoria o una derrota política, pero de nuevo, en términos de la instrumentalización, ¿qué prefiere? ¿Que lo instrumentalice Fenalco o que lo instrumentalice alguien que se supone que se está dando la pela por usted, aunque se le esté dando por, y de verdad francamente no entiendo por qué, Gustavo Bolívar? Y ahí por eso la portada de semana nos causó dudas cuando ustedes la trajeron y es Consulta populista. Consulta populista y era ¿qué significa el ser populista en ese punto? Que ya lo habíamos discutido en otros episodios y creo que es una palabra que también nos causa a nosotros como un llamado a entenderla en las diferentes proporciones y contextos que tiene el populismo y el acercamiento a las personas, sin caer en eso que hablaba Santiago ahorita en relación a, es que si aprueban la reforma vamos a perder una cantidad increíble de empleos. Eso, de nuevo, también son especulaciones dentro del mismo balance y que también asustan muchísimo, tanto a las personas que tienen pequeñas pymes como a las que hacen parte de la gran industria colombiana, que son bien distintos. O sea, meterlos a todos en la misma bolsa y asustar a los pequeños microempresarios con la reforma laboral, cuando pues estas son también unos procesos de entender nuestros mercados, nuestras industrias, nuestra manufactura y eso cómo se mueve, pues es un mega debate. Y yo creo que es la oportunidad para más periodismo de investigación sobre la informalidad, total, sobre los contratos de prestación de servicio. Por eso me parece muy interesante lo que está haciendo Mutante, que es precisamente al lado de estas conversaciones, pues abrir las ciudadanas en las que ellos son expertos sobre cómo lo maltratan a usted laboralmente, qué episodios tiene de estos contratos chafa, de estos informes para que le paguen, de estas cláusulas que le ponen, ¿no? Está recogiendo testimonios de lo que la vida laboral realmente es en Colombia. Pues, que es como esos juegos de la norma, ¿no? Como claro, si la norma va hasta acá, entonces yo cómo juego para evitar o no hacer esto, lo siguiente y demás. Porque además yo siento que a la par con esa cuestión sobre la que no se ponen de acuerdo de, digamos, ampliar la cobertura de los contratos laborales en una empresa al tanto por ciento, ¿cuánto podría afectar a los despidos, digamos, de personas que tengan contratadas por otro tipo de contratos relativos? Ese es un punto en el que no están de acuerdo, como dice el artículo del Espectador, y es difícil que una sociedad como la colombiana se ponga de acuerdo acerca de esto, porque además los análisis parten pues también obviamente de supuestos. Yo entiendo que son supuestos
ahí sí como dicen técnicos, y que además la reforma laboral, como dice el mismo artículo del Espectador, no tiene aprobado el, ¿cómo se llama eso? Bueno, el visto bueno fiscal del Ministerio de Hacienda, no lo han dado. Que eso pues es como, ok, pero ayúdense también un poco, ministerio, porque, etcétera. Lo dice ahí, es un artículo muy bueno para que lo revisen, se los dejamos en las notas del episodio. Pero lo que dice María Paula de la pedagogía de derechos es importantísimo, porque yo he conocido casos de personas que creen que tienen un contrato laboral porque tienen un contrato en el que al que ellos le llaman su trabajo. Sí, es decir, que los contratan como contratistas, hermanos y hermanas contratistas. De verdad. Ponte la camiseta para... Que creen que tienen contrato laboral. Me pasó. Sí, como, no, pero ¿cómo así si esto es un contrato laboral? Porque en un pues lugar... porque al final, ¿cómo los hacen cumplir un horario? Entonces, firmar pues, un contrato. Pareciera que es un contrato laboral, pero no. No, exacto. O sea, hay que, como a esa pedagogía a mí me parece buena para que la ciudadanía también se dé cuenta de la amplitud del beneficio que el derecho laboral creó para los seres humanos. Sí, como la amplitud del beneficio es una cosa impresionante, sí, como de un lugar a otro, de un pago fijo, con vacaciones pagas, con primas, con cesantías, con todas las prestaciones de salud pagas por el empleador en un porcentaje grande, sin tanto problema burocrático, sin hacer informes. Es impresionante, o sea, yo sí creo que es impresionante que una buena parte de la población no sepa que esos son sus derechos. No, ¿sí? pues es que es muy loco, pero yo para jugarle una contraparte de cierre, pues es que lo que dice Sara es absolutamente cierto, porque, es decir, de nuevo, se juega el juego ideológico a un todo o nada, pero nunca jamás es un todo o nada, porque es una reforma que en este momento no lo sabemos, podría generar más perjuicios que beneficios dependiendo de cómo se jueguen los juegos de poder al interior de esa economía. Entonces, claro, uno puede ser partidario de lo más elemental de la lógica marxista, es como sin trabajo no hay riqueza, sin la gente que trabaje no hay riqueza, y yo estoy de acuerdo con eso, pero obviamente en el remesón, ¿no? En el remesón que existe en cualquier movida de este estilo, puede haber una serie de daños y microdaños que empiezan a generar también nuevas narrativas o formas de abordarlo. Pero mire, para hacerle la contraparte, el problema es que Petro tampoco tiene puta idea. Petro, que nunca ha tenido en su puerca vida un contrato de prestación de servicios, salió en enero de 2022 a decir, claro. En enero de 2023, a decir que en abril todos los contratos iban a ser contratos laborales. Cosa que en la legislación colombiana es muy difícil porque tener un contrato laboral en el Estado significa tener una ley que crea el puesto de uno. El cargo, sí. Y ese cargo y posesionar al funcionario. Y estamos hablando de no solamente los contratos de prestación de servicio de quienes trabajan en las entidades, sino las nóminas paralelas que soportan el adelgazamiento del Estado por parte de los sucesivos gobiernos de Uribe, Santos y Duque, ¿no? Estas nóminas paralelas llenas de corbatas iban a pasar en 4 meses a ser contratos laborales. Y en cuanto lo dijo Petro, es el momento en que Petro lo dijo, eso ya fue mentira. Porque Petro nunca ha pasado por un proceso de contratación por prestación de servicios que se demoran 1 mes en hacerse o más. Porque uno tiene que terminar de certificar los papeles, pasar papeles nuevos a pesar de haberlos pasado el año anterior, pasarlos, esperar a que la oficina de contrataciones contrate suficiente gente para gestionar los contratos del resto de la oficina y en esa revisar si el CIDEAP logra. Y esto lo que está pretendiendo Petro, lo que estaba pretendiendo era que el CIDEAP revisara todas las hojas de vida, ¿no? Al mismo tiempo de todos los empleados para que tuvieran un contrato que iba desde enero hasta abril, para que en abril todos se volvieran empleados en un punto en el que además la economía está tan avanzada que, por ejemplo, tener una MIPYME con las mismas reglas de una gran empresa, pues es muy difícil. Sí, claro. Incluso hay MIPYMEs que no se parecen entre ellas en absoluto porque el rango es muy amplio de posibilidades. Y de nuevo, no estoy defendiendo ahora la precarización laboral, pero son unos matices que en la práctica se hacen muy difíciles. Y al final lo que pasó es que nadie quedó contratado. No, o sea, eso generó un efecto laboral aún más adverso. Claro, absolutamente adverso porque es que nuestro contrato en Canal Capital, que fue nuestro caso, al menos el mío fue, finalmente me salió un contrato en febrero.
en febrero. Y ese contrato de febrero, por alguna decisión muy estúpida de que la gente no sabía qué hacer con lo que había hecho Petro, duraba 4 meses. El servicio público podría haberle dicho a Petro, no tenemos cómo hacer eso, no tenemos la capacidad. De malas vamos a hacer los contratos que tengamos que hacer. Pero lo que hicieron fue, sabiendo que eso era mentira, firmar contratos de 4 meses, que por ley solamente podían prorrogarse 2 meses más y después tener que someter a toda la gente que había hecho un proceso de contratación por prestación de servicios a 1 mes más de renovación, es decir, 1 mes menos de sueldo, porque igual los contratos fueron hasta diciembre. Entonces, Petro, con una sola decisión, un solo discurso estúpido, porque no fue otra cosa, precarizó el trabajo en nombre de sus buenas intenciones de política laboral. Entonces, volvemos a lo mismo. El escenario político me parece que es perfecto. O sea, me parece que es un momento propicio, me parece que es un momento de defender los discursos que se merecen, me parece que es lindo y feliz estar en el lado opuesto a Fenalco. El problema es que, aunque se nos esté llamando a eso, hay un punto en donde los matices empiezan a importar y es la pregunta, ¿dónde? Lo último que estamos analizando en este ejercicio son las reformas. Estamos analizando el juego político que tiene unas dinámicas, estamos analizando la campaña, estamos analizando la reglamentación de una consulta popular y las posibilidades de participación en política, pero las reformas no, tampoco. ¿Y a quién le conviene eso? Y el centro del cubrimiento de este gobierno desde que estaba en campaña es las reformas. Ahí está. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paula. Adiós y gracias. Muchas gracias, Páramo. Aparte, digamos, de todo lo que está diciendo Santiago ahí, como para cerrar, también creo que el análisis político sí deja muy excluido al centro político, a lo que se llama aquí, se autodenomina el centro político, ¿Qué ¿no? es eso? Como que, exacto. Creo que ya todo el mundo está asimilando eso como ¿qué es eso? Porque en estos análisis se habla mucho de la derecha y de la izquierda, porque es esto lo último que está diciendo Santiago, ¿quién usa esto y cómo se usa? Y yo sí creo que están dejando, no sé, como por fuera ese espectro político que, pese a que ideológicamente muchos miembros de este podcast han sostenido que no existe, pues tiene unas personas por ahí dando vueltas en el mundo que hablan. Esto es una conversación que plantea desafíos constitucionales, desafíos políticos, y pues en el centro siempre está la gente y los que peor están. Bueno, amigos, yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas: Andrés Páramo, Santiago Rivas, María Paula Martínez y Sara Trejos. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Studios. Producción, Paula Villán. Visiten nuestra página web www.presunto.co para encontrar nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar mercancía. También encontrarán cómo donar este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.